Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 1, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 43, cuando aquí el Señor Jesucristo llama a sus discípulos. No es una historia demasiadamente conocida, porque Juan es un poquito al margen de los otros evangelios. No sé si se han dado cuenta. Por un lado, por la misma característica que lleva el personaje o la persona de Juan, que realmente era muy jovencito cuando ha conocido a Cristo. Entonces solamente eso ya muestra que Juan hace algunos énfasis, algunas descripciones de Cristo y de la enseñanza de Cristo. Lo que me interesa hoy día es realmente llegar, al corazón del evangelio, porque así nos comparte el apóstol Juan. Queremos llegar al corazón de Cristo, ¿no? Cuando uno lee, y les recomiendo mucho, lean el evangelio de Juan, uno va a toparse y va a encontrarse con una frase muy interesante. Una frase que frecuenmente solo en el evangelio de Juan utiliza el Señor Jesucristo, o solamente Juan lo describe de lo que Jesús había dicho. Para los otros no era muy importante, pero Juan notó eso. Aquí hay algo especial cuando Jesús habla de estas cosas. Hay algo muy especial cuando Jesús habla de esta forma. Lo que los otros apóstoles no se han dado cuenta, el apóstol Juan se da cuenta cuando escuchó esta frase por primera vez, escuchó esta frase por segunda vez, por tercera vez y por muchas veces en algunas enseñanzas de Cristo, no en todas, pero en algunas enseñanzas de Cristo, escuchó Juan todo el tiempo una frase de repetición, una frase que suena así: verdad, verdad os digo, verdad, verdad te digo. ¿Y ustedes saben lo que significa este término, esta palabra amén o amén en castellano? ¿Se recuerdan? ¿No? Así sea, sino amén significa realmente la verdad. Significa así tiene que hacerse. Señor, te ruego, cuando yo digo amén, Señor, que tú puedas hacerlo, tú puedas escuchar mi oración. Amén también significa, Señor, gracias, porque tú de verdad vas a escuchar mi oración y tú vas a hacer tu voluntad. Esa es la palabra amén. Dice así, dice lo siguiente. En el verso 43 de Juan capítulo 1, dice lo siguiente. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien ¿qué? No hay engaño. 47 estábamos. Dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, ahí viene: de cierto, de cierto. Otras traducciones dicen: verdad, verdad, os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden, ¿dónde? Sobre el Hijo del Hombre. Qué frase, ¿no? Qué cosa, ¿no? Como, wow, o sea, qué tremendo. Pero, ¿qué significa? No, o sea, qué tremendo, ¿no? Este acontecimiento acá. Ahora, es interesante, aquí el Señor Jesucristo está llamando por primera vez a sus discípulos, ¿no? Realmente Jesús está comenzando su ministerio. Eso sí lo encontramos también en los evangelios.
especialmente acerca de Simón, lo que más adelante estaba diciendo, bueno, síganme. Eso siempre fue la frase que Jesús ha utilizado para llamar a las personas diciéndoles, sígueme, sígueme. Ahora, esta palabra no es lo único que Jesús dijo obviamente a sus discípulos, a sus seguidores, pero es una pequeña palabra lleno de significado que necesitamos nosotros, tú y yo, descubrir. ¿Qué quiere decir eso cuando Jesús me dijo, sígueme? Y descubrir durante toda la vida qué significa seguir a Cristo. Amén. Oigan, no van a terminar eso en un día o simplemente cuando te has convertido. Bueno, yo sigo a Cristo. Yo sigo aprendiendo, yo sigo descubriendo en todas las áreas de mi vida lo que significa seguir a Cristo. Amén. No terminó. Es más, Jesús lo dijo muchas veces a sus discípulos. En varias ocasiones, la Biblia nos lo dice, en varias ocasiones Jesús habló a sus discípulos, sígueme, síganme, pero podemos pensar, como no todo lo describen aquí los apóstoles, que Jesús lo haya dicho en más veces. Muchas veces Jesús haya dicho, sígame, sígueme, sígueme y sígueme. Ahora, es interesante lo que dice aquí Jesús en el verso 47, observando a Natanael. He aquí un verdadero israelita. Oye, si Jesús dice un verdadero israelita, ¿qué podría significar? Sino más bien, entonces si hay un verdadero israelita, hay muchos falsos también, ¿no? Entonces en el mismo pueblo de Israel, entre los mismos judíos, Jesús observó que hay israelitas verdaderos, como este Natanael, y hay muchos falsos. No en el sentido nacionalista que todos eran israelitas, pero Jesús obviamente habla de otra cosa. No habla simplemente que era un judío, que era un israelita, que nació de una mamá israelita, eso quiere decir israelita, ¿verdad? Que desciende del pueblo de Israel. Cuando Jesús dice verdadero israelita, ¿qué está queriendo decir? No está queriendo decir, tu verdad eres del pueblo de Israel y los otros son infiltrados. No está diciendo eso. Sino verdadero israelita quiere decir, de verdad es alguien que ama a Dios genuinamente y que en que no hay un engaño. ¿Qué crees? ¿Quiénes diría Jesús falsos israelitas? Hay unos grupos, ¿verdad? Que Jesús siempre... ¿Qué podía haber dicho Jesús acerca de ellos? Falsos israelitas. ¿Por qué? Porque había mucho engaño en ellos. Natanael era un verdadero israelita porque no había engaño en él. Era honesto, exacto, ¿no? O sea, era honesto en el sentido realmente yo necesito de Dios. Yo no puedo ser justo por mí mismo. Porque ¿cuál era el problema también de los fariseos y escribas? Buscaban su propia justicia. Muy bien, avancemos aquí en el 48. Aquí muestra el Señor Jesucristo que Él es más que un mero hombre. En esta pequeña historia, aquí Natanael y los que estaban ya siguiendo a Cristo quedaron realmente impresionados por lo que Jesús sabía y conocía. Dice aquí simplemente, yo te he visto, yo te conozco, yo sé quién eres, Natanael. Entonces Natanael ahí como que quedó impresionado, quedó ahí como impactado, pero ¿de dónde me conoces, Jesús? ¿Qué creen? ¿Por qué Jesús conoce a Natanael? Porque es Dios. Amén. Porque es Dios. Él me conoció a mí antes que yo le podía conocer, ¿sí o no? Antes que yo podía empezar a conocer a Cristo, Él ya me conoció. ¿Y de qué manera? De manera más perfecta y más, Él conocía todo de mí. Incluso más de lo que yo no sé. La palabra de Dios expresa eso en esta ilustración, ¿verdad? Que Él conoce todo cabello que hay en nuestra cabeza. Entonces sabe, pues, es una ilustración para demostrar, Dios sabe perfectamente bien todas nuestras vidas. Así conoce también Jesús como siendo Dios, conoce perfectamente bien la vida de Natanael. ¿Le impresionó a Natanael? Le impresionó. Y por eso creyó en Cristo. Dice en el verso 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿tú crees? Y le promete Jesús algo, cosas mayores que estas verás. Y ahí viene esta frase, lo cual vamos a compartir esta mañana, donde el Señor Jesucristo habla de algo muy interesante, pero en primer lugar dice, de cierto os digo.
Pero lo interesante es, aunque Jesús hablaba a una sola persona, en el caso de Nicodemo, por ejemplo, eso vamos a ver en otro momento, ¿cómo lo dice Jesús? Él podía decir, de cierto te digo, pero él dice, os digo, el que no nació de nuevo, van a observar eso ustedes, pero otro día. Ahorita vamos a ver esto acá. ¿Pueden fijarse ustedes, pueden imaginarse ustedes, yo lo llamo el primer amén de Cristo? Hay muchos aquí. El primer amén o el primer doble amén de Cristo. O en otras palabras, la primera absoluta verdad absoluta. Disculpen que lo diga así, pero para que podamos entender, ¿no? El apóstol Pablo utilizó a veces de una manera para enseñar la redundancia. No se van a extrañar que el pastor también utiliza redundancias. Es para poder hacer énfasis, amén. Y el amén, amén, es una redundancia. Es como cuando decimos nosotros, subo arriba. Subo arriba. Claro, no vas a subir abajo, ¿no? Entonces, esa es una redundancia que no quiere enseñar algo, sino nos equivocamos en nuestra forma de decir las cosas. Pero hay redundancias, sirven de énfasis. Amén. Y aquí hay una redundancia al decir Jesús, amén, amén. De cierto, de cierto. Aquí es con C, entonces de la certeza viene, de lo real que viene, de lo verdadero viene. Otras traducciones justamente por eso dicen, verdad, verdad os digo. ¿Por qué Jesús lo hace? Y como los he comentado ya, eso Jesús lo hace y lo transmite el apóstol Juan frecuentemente. No en todas las enseñanzas lo hace Jesús, pero en algunas enseñanzas Jesús dice, amén, amén, verdad, verdad, de cierto os digo. ¿Por qué lo hace? Muchos concuerdan con lo siguiente, y yo también he descubierto de esta manera, que es porque Jesús hace aquí un énfasis en alguna enseñanza. En otras palabras, tenemos una enseñanza aquí central, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿pero qué clase de enseñanza central tenemos acá? Que donde dice, vas a ver los ángeles de Dios subiendo encima del Hijo del Hombre y bajando, subiendo y bajando. ¿Qué enseñanza central podría tener eso? Eso es lo que necesitamos descubrir. ¿Qué enseñanza central se encuentra en estas palabras? De aquí en adelante veréis, no solamente Natanael, sino él y los demás, y tú y yo también. Amén. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, sobre el Señor Jesucristo. Van a ver cielos abiertos. Y cuando hay cielos abiertos, ustedes van a ver los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, sobre el Señor Jesucristo. Eso es cielos abiertos. Cielos abiertos es más bien recibir mayor revelación de Cristo, un mayor conocimiento de Cristo. Eso es cielos abiertos. A veces nosotros pensamos solamente en cielos abiertos de Malaquías, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? ¿No? Y será bendición que sobreabunde y lloverá bendición hasta que no puedan ustedes más aguantar y piden ya no más, ya no más. Así a veces hablan, ¿verdad? Cielos abiertos, más que todo, quiere decir conocer más a Cristo. Dile a que está a tu lado, cielos abiertos en tu vida significa la revelación de Jesucristo en tu vida. Pero todavía no llegamos al meollo, al punto central, a la esencia aquí. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es aquí la verdad profunda? ¿Cuál es la verdad esencial? ¿Cuál es el verdad? ¿Cuál es aquí el amén, amén? ¿Cuál es aquí realmente algo que debemos tomar muy en cuenta? Claro, cuando Jesús dice, verdad os digo, hay que no nacer de nuevo. Bueno, ahí ya nos funca, ¿no? O sea, nos enciende el foco. Claro, hay que nacer de nuevo, ¿no? En esta vieja naturaleza no podemos conocer a Dios. Pero en la nueva naturaleza, naciendo de nuevo, vamos a poder entrar al reino de Dios, dice, ¿verdad? De verdad, si de cierto os digo, si no nacieras de nuevo, ¿no? Pero eso no está diciendo algo así. O sea, ¿qué está diciendo aquí? De aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Necesitamos retroceder para poder comprender de qué está hablando acá.
¿Por qué Jesús habla de que hay cielos abiertos y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Señor Jesucristo? Necesitamos retroceder en el tiempo. ¿Se recuerdan dónde ocurrió algo similar? Que fue cambiado su nombre en Israel, ¿se acuerdan? Este patriarca a través del cual vienen los 12 tribus, los 12 hijos, y a través del cual Dios, a través de Jacob específicamente, también a través de Abraham, de Isaac, pero ya visiblemente a través de Jacob, Dios forma un nuevo pueblo a través de sus 12 hijos. Y ahora ya estamos empezando a comprender un poquito por qué sobre Jesús suben y bajan ángeles. Porque Dios está manifestando a través de este recuerdo. Oigan, aquí sobre Jesucristo, igual como en Jacob, aquí Dios está comenzando un nuevo pueblo. Jesús también está escogiendo, justo aquí, está Jesús escogiendo sus primeros 12 discípulos. Amén. Y a través de los cuales, ¿qué viene? Venimos nosotros. En Juan 17, ¿qué ora Jesús? Yo oro por los que van a creer por la palabra de ustedes, por la palabra de ellos, que oro también por ellos. No solamente oro por ellos, sino también por aquellos que van a creer por sus palabras. Es decir, los apóstoles iban a cumplir la gran comisión haciendo discípulos y de esta manera traer más revelación a los seres humanos para que sean también seguidores de Cristo. Y durante 2000 años, hasta tu vida, hasta mi vida. De alguna manera, nosotros no lo hacemos, pero de alguna manera en el sentido espiritual podemos hacer algo muy similar como los israelitas hacían en la antigüedad, de poder traer la descendencia de dónde vengo yo. O sea, la ascendencia sería en este caso, ¿no? ¿De dónde vengo yo? Bueno, mi papá es eso, a veces piden en los colegios, ¿no? A ver, traigan quién fue su papá, o quién es su papá y su mamá, quiénes son sus abuelos, quiénes fueron sus bisabuelos, quiénes fueron sus tatarabuelos, quiénes fueron sus tatarabuelos, y a ver, ¿hasta dónde podemos? Nosotros no podemos hasta mucho porque no tenemos los registros muy guardados, pero oigan, el pueblo de Israel siempre manejaba un real registro de toda la ascendencia de cada uno. Por eso vemos en la Biblia tantas listas de la descendencia. Ese tenía hijo de tal, ese tenía hijo de cual, ese venía de este, y ese así, y no, hasta que de Jesús, por ejemplo. Podemos ver una lista de su ascendencia, de su descendencia, ¿no? Pero de la descendencia desde Adán, desde Abraham y ahí hasta Cristo, ¿sí o no? En el libro de Mateo, en el libro de Lucas, vemos diferentes listas de ascendencia, ¿se dice? Genealogías, gracias, esa es la palabra, muy bien. Gracias, exactamente, las genealogías. Y están llenos la Biblia, ¿sí o no? En algunos libros, ¿no? Está lleno de genealogía, justamente los textos que más nos aburren, ¿no? Eso voy a saltar. ¿Qué tal vino de tal? Que este de tal, que este de tal. Y tuvo tantos hijos. Y el primer hijo tuvo este hijo. Y el segundo hijo tuvo este hijo y este nieto y este nieto. Y el tercer hijo tenía este nieto y este hijo y este. Y nunca termina. Si tú lees eso, ahí me duermo. Uno lee eso, wow. Pero cuando uno entiende qué significado tiene todo eso, justamente siempre demostrar, ¿no? Nosotros somos un pueblo que Dios ha establecido a través de Abraham, a través de Jacob. Ahora, ¿qué somos nosotros? Vayamos a Génesis 28, por favor. Ahí justamente, sin perder Juan, vayamos a Génesis 28. Ahí justamente ocurre esto, y es importante lo que estaba pasando aquí, para que podamos entender ¿por qué Jesús habla de esta manera? Génesis 28, donde Jacob estaba ya viajando, estaba yendo por diferentes lugares, había engañado a su hermano Esaú, ¿se recuerdan? ¿No? Con las ovejitas y qué sé yo, bueno, Jacob todavía, ¿qué significaba? ¿Se recuerdan? No, Jacob. El engañador, el pillo digo yo, ¿no? El estafador, ¿no? Eso era Jacob y todavía era eso.
y estaba escapando exactamente de la persecución de su hermano Esaú. Por si acaso de la familia de Esaú vienen los edomitas, enemigos del pueblo de Israel. Y el rey Herodes era de la familia de Esaú, era edomita, por si acaso, ¿no? Para que podamos entender por qué persiguió también el rey Herodes, quería matar a Cristo cuando era todavía niño, bebé, ¿no? Porque los edomitas siempre eran enemigos del pueblo de Israel. Herodes era edomita, Esaú era el padre de los edomitas, por si acaso, ¿no? Entonces aquí realmente Esaú persigue a Jacob, ¿no? El injusto persigue al hombre de Dios. Hasta Pablo hace referencia a esta enseñanza aquí, a este acontecimiento, hablando Dios diciendo a Esaú aborrecí, pero a Jacob amé. ¿Se recuerdan? Romanos 9, ¿no? Pueden leerlo. Ahora, rómpanse la cabeza, ¿por qué Dios ama a Esaú? Digo, ¿por qué Dios aborrece a Esaú? ¿Y por qué ama a Jacob? De verdad, les estoy dando tarea. Vayan a romper sus cabezas, por favor, ¿ya? ¿Por qué Dios declara esta frase de barbaridad? Pareciera de barbaridad, ¿no? ¿Por qué ama a uno y a otro aborrece? Lean ustedes, ¿no? Averiguan, oren. Entonces, porque no es nuestro tema. Pero lo que sí es nuestro tema, aquí en el verso 10, donde dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar. Mira lo que dice, un cierto lugar, todavía no quiere revelar qué lugar es. Moisés no quiere revelarlo todavía. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. O sea, Jacob se sintió cansado, ¿no? Estaba de viaje, estaba escapándose de la persecución de su hermano Esaú, que lo había engañado a Esaú. A la verdad siempre Esaú lo estaba, ¿no? O sea, ustedes se recuerdan con ese plato de lentejas y todo eso, ¿no? No voy a ahora hablar más de esto, ¿no? Entonces, Jacob estaba escapándose de la persecución de Esaú y se cansó ahí en un cierto lugar y se durmió. Y dice la palabra, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Ahora, no necesitamos entender necesariamente que puso su cabeza sobre la piedra así dura, ¿no? Sino lo tomó la piedra como una cierta altura para su cabeza y sobre la cabeza seguramente alguna tela, alguna cosa, porque si no, ¿cómo vas a dormir? Así, ¿no? A ver, dormir sobre una piedra, ¿no? Es medio, ¿no? Obviamente la idea aquí es, ¿no? Él tomó una piedra como altura y puso sobre eso, no una almohada seguramente, pero sí algo que podría un poco ablandar, y ahí se durmió. Y pues se durmió rico. Si fuera una piedra así pelada, no creo que hubiera dormido rico, ¿no? Pero bueno, observen ustedes lo siguiente. Entonces tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Verso 12. Y mira cómo comienza el verso 12. Simplemente, ¿qué hizo Jacob? ¿Qué le pasó? Y soñó. No solo se durmió, sino y soñó. Dile a que está a tu lado, Jacob soñó. Tenía sueños. O sea, estaba algo recibiendo de parte de Dios. Amén. Y aquí, dice, ¿qué estaba en su sueño? Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios, ¿qué hacían? Subían y descendían por ella. Verso 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la dé a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Qué es la simiente? Cristo. Todas las familias serán benditas en ti, serán
benditas todas las familias de la tierra y en tu simiente. Tu simiente, ese lo dijo Dios a Abraham también, es Cristo. Dile a que está a tu lado, simiente aquí es Cristo. Ahora, no me estoy inventando, así lo interpreta Pablo. Pablo diciendo, la simiente de Abraham no es como si fueran muchos tus simientes, sino tu simiente. Y Pablo dice, esto es Cristo. La simiente a lo cual aquí Dios bendice no se refiere a muchos, sino a uno que es Cristo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra y en Cristo serán benditas todas las naciones. Amén. Y dice Dios a Jacob, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Interesante. Jacob tenía que abandonar ese lugar hermoso. Él lo encontró muy hermoso este lugar. Él casi, ay me quedo. No, tenía que todavía irse. Y luego el pueblo de Israel tenía que ser todavía esclavizado en Egipto, hasta que realmente volvieron a su tierra, ¿sí? A través de Moisés y a través de Josué. ¿Se recuerdan? Recién entraron. Pasaron todavía 400 años y más. Aquí un poco menos ya. 350 años por decir. Hasta que entraron realmente a la tierra prometida. Pero les pregunto, ¿no ha hecho Cristo algo muy similar? Claro, para nosotros hubiera sido que se quede nomás, que se quede, que no se vaya Jesús, ¿sí o no? Pero ¿qué dijo Jesús? Os conviene que yo me vaya porque si no, no vendrá el Espíritu Santo. Entonces, muy similar como Jacob tiene que abandonar esta tierra, este lugar hermoso donde tuvo su encuentro, su primer encuentro con Dios, ¿no? Y tiene que abandonarlo. Y luego Dios promete, aquí vas a volver y todas las naciones serán benditas en Cristo lo mismo. Él ha venido, pero Él también se fue, pero va a volver. Amén. Así como Jacob volvió y el pueblo volvió, así también Cristo va a volver y juntamente con su pueblo. Amén. ¿Estamos felices o no? Amén. Y luego ya dejó de soñar, dejó de dormir. Verso 16, ¿qué hizo Jacob? Después de dormir, ¿qué uno hace? Por eso dice, y despertó Jacob. ¿No? ¿De qué despertó? De su sueño. Y dijo, mira lo que dice. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. 17. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo lo llamó? Betel. Antes se llamaba Luz, por ser la primera, era el nombre de la ciudad primero, pero ahora ¿cómo se llamaba la ciudad? ¿Cómo lo llamó ahora Jacob? Betel, casa de Dios. Amén. Amén. Ahora, en esta historia encontramos la clave, cómo entender lo que Jesús estaba diciendo. De cierto os digo, veréis los cielos abiertos y veréis los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Lo que aquí Jacob experimentó es la clave de lo que Jesús estaba hablando. Les estoy introduciendo aquí, no es el tema, ¿no? Pero un poquito estamos observando cómo interpretar un pasaje de repente que primero nos parece como poco de poder entender, pero conociendo el contexto bíblico y observando lo que ocurre en la Biblia y cómo interpretar algún pasaje, aquí nuevamente estamos observando. Lo que Cristo aquí está diciendo tiene que ver con Jacob. Y en Jacob observamos lo que realmente Cristo estaba diciendo. Más que todo necesitamos entender, aparte que esa es casa de Dios y Betel y lo llamó y qué sé yo, más importante es lo que así casi desapercibido está diciendo aquí Jacob. Esto aquí. No solamente estaba diciendo, esto aquí es casa de Dios. ¿Qué más es? Verso 17. No solamente casa de Dios. ¿Qué más es? Puerta del cielo. Recién Jacob empezó a conocer a Dios Jehová.
recién. A veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué Jacob engañó a su hermano? ¿Por qué le robó toda la riqueza? ¿Por qué le robó la bendición de la primogenitura? ¿Por qué le roba? ¡Qué maleante! Casi hasta en su nombre está, ¿no? Maleante, ladrón, estafador. Y eso era Jacob. ¿Por qué engañó si era el hombre de Dios? Un ratito. Jacob, cuando engañó a su hermano, ¿era hombre de Dios? ¿Conocía a Dios? No, pero su padre era Isaac, ¿verdad? ¿Sí o no? Y su abuelo era Abraham, ¿no conocía a Dios? Ahí estamos llegando a un punto muy importante. El conocer a Dios, la salvación, ¿se hereda? No se hereda. Como alguien dijo, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Es individual, exactamente, hermano. Es individual. Es cada uno tiene que tener este encuentro con Dios. Lo que Jacob aquí tuvo, su primer encuentro con Dios. Más conocemos el primer encuentro con Dios, lo de Peniel, ¿no? Donde luchó y qué sé yo. Pero óigame, aquí es el primer encuentro de Jacob con Dios. O Dios con Jacob, mejor dicho. Porque Jacob no estaba pensando ni mal ni bien. Jacob no estaba pensando en nada. Solamente estaba cansado y estaba persiguiendo de su engaño de su hermano que le estaba queriendo matar, seguramente. No, entonces Jacob no buscaba nada de Dios, no buscaba nada a Dios. Pero Dios lo buscó y se manifestó en Jacob. ¿Eso te suena familiar? ¿Suena parecido en tu vida? En mi vida parece así. Yo no he buscado a Dios, voy a buscar a Dios. No, Dios se presenta en nuestras vidas. A veces en momentos donde menos hemos pensado, ¿verdad? Dios se presenta. Cristo viene a nuestras vidas. ¿Y qué nos dice Cristo? Sígueme, sígueme, sígueme. Amén. Esto aquí no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Casa de Dios. Que aquí vive Dios, en otras palabras. No hablando así físicamente, pero aquí es la morada de Dios. Aquí puedo conocer a Dios. Aquí puedo estar cerca de Dios. Eso implica casa de Dios. No es que ese lugar sea, pero para Jacob era ese momento, era esa la casa de Dios, porque aquí pudo conocer a Dios. Por eso lo llamó casa de Dios. ¿Y por qué lo llamó puerta del cielo? Por lo mismo, porque empezó a darse cuenta de una vida distinta de lo que estaba viviendo en su mundo, en su entorno. Que hay algo más. Y está algo más. ¿Cómo puedo llegar? Pues Dios abre los cielos y hace una puerta de los cielos donde tú y yo podemos llegar. Ahora, regresaremos aquí a Juan capítulo 1. Por si acaso, queridos, estamos haciendo aquí esta mañana una buena hermenéutica, una buena comprensión de la palabra de Dios, de algún pasaje que de repente primero no nos dice nada, pero si nos damos cuenta de qué está hablando, se nos abre el corazón. Amén. Y dice Jesús en el 51, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, la puerta del cielo, ahí está, amén. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué lo dice Jesús? Por la sencilla y simple razón. Vamos a observar eso nosotros. Vamos también a Daniel capítulo 7, el profeta Daniel, versículo 13 y 14. ¿Lo tenemos? Aquí Daniel tuvo varias visiones y decía también el profeta Daniel en el versículo 13 algo muy similar de nuevo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado, mira qué importante, el Hijo del Hombre. Es el único que puede llegar al anciano de días, al Padre Celestial, al Creador de los cielos y de la tierra. El Hijo del Hombre, Jesucristo, es el único que puede llegar ahí al trono de Dios. Y cuando llega aquí el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, en el versículo 14, ¿qué le es dado? ¿Qué le es dado? Dice, y le fue dado dominio, gloria
y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Hijo del Hombre, que es el único donde hay cielos abiertos, que puede llegar al anciano de días, que puede llegar al Padre Celestial. Y hay algo más importante, vamos a ver ahorita eso. Hay algo más importante. No solamente Él puede llegar, sino a través de Él. Por eso dice Jesús a Natanael: tú verás, ustedes verán los cielos abiertos y sobre el Hijo del Hombre subiendo y bajando ángeles. ¿Qué quiere decir? Sencillamente, así como Dios comenzó con Jacob un nuevo pueblo, conmigo está comenzando también el Padre de Dios un nuevo pueblo, y más bien solo a través de mí podéis entrar al nuevo pueblo. Al pueblo de Dios restaurado, al pueblo de Dios de la nueva creación. Solo a través del Señor Jesucristo podemos entrar al Padre Celestial. Y aquí está dando esta tremenda exaltación de Cristo en el profeta Daniel, donde le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y todas las naciones y todas las lenguas le sirvan a Él. Y el señorío, el reino, el imperio y el dominio de Él, de Cristo, ¿cómo es? Es dominio eterno. Que Él siempre ha gobernado y siempre gobernará. Eso quiere decir eterno. No tiene principio ni tiene fin. Hay una palabra que es sempiterno, eso somos nosotros. Tenemos principio, pero en Cristo no tenemos fin. Pero Cristo es eterno y el reino de Cristo es eterno y el dominio de Cristo es eterno. ¿Qué quiere decir? No tiene principio, tampoco tiene fin. Amén. De nuevo, vamos a Juan 1. ¿Cuál es esta tremenda verdad que el Señor Jesucristo aquí está compartiendo a Natanael y a todos los discípulos y a todos nosotros? ¿Cuál es esa tremenda verdad? Al decir: de cierto, de cierto os digo, en verdad os digo, amén, amén os digo. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De Jacob era una escalera, pero aquí Juan, el apóstol Juan, revela qué significa esta escalera que lleva a Dios. Hay una sola escalera, dice aquí, es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es el que tiene autoridad absoluta y lleva a Dios. Justamente el día viernes, no es que lo vaya a buscar la coincidencia, pero justamente el día viernes, ¿no? Hemos estado hablando de una escalera. La escalera de la religiosidad y la escalera de Cristo. ¿Cuál es la escalera de la religiosidad? Donde nosotros, por nosotros mismos, tenemos que poner la escalera en la tierra, ¿no? De la tierra al cielo, ¿no? Para que nosotros podamos subir. ¿Se recuerdan? ¿No? Pero aquí estamos hablando de otra escalera que bajaba del cielo hacia la tierra, queridos. Que viene Dios a la humanidad. Que viene Cristo a la humanidad. Que viene Cristo a nosotros. Que todo lo contrario, absolutamente lo contrario de toda religión y todo sentimiento religioso. Que religión siempre es donde el hombre puede esforzarse y tiene que hacer ciertos ritos, rituales, religiosidades y sacrificios y montones de cosas, oraciones incluso y cánticos. Y voy a llegar, voy a subir a Dios. Tú no puedes, tú no puedes. Dios tiene que abrir los cielos. Dios tiene que bajar a los hombres. Por eso Cristo estaba ahí en la tierra. ¿Y por qué estaba en la tierra? Porque esa es la visión. Porque del cielo bajó. Esa es la escalera del cielo hacia la tierra. Porque del cielo bajó. Y sigue teniendo esa autoridad. Por eso los ángeles subiendo y bajando. Porque es el Hijo del Hombre. Es el Hijo de Dios. Es el Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. Eso estaba diciendo aquí el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la verdad absoluta aquí?
lo que estaba diciendo Jesús al decir, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuál es la verdad absoluta acá? Para que podamos ya resumir y entender. Jesucristo, si quieren pueden anotarse. Las absolutas sería bueno que ustedes se anotan. La verdad absoluta, aquí no hay cambio. Si tú no crees eso, lo que voy a decir ahorita, entonces no hay forma de cómo seguir a Cristo, no hay forma de cómo ser pueblo de Dios, no hay forma de cómo ser salvo. Si esta absoluta verdad aquí tú no crees, seguimos perdidos. ¿Me explico? Aquí estamos frente a una verdad que Jesús dice, de cierto, amén, amén. En verdad os digo, doble verdad, redundancia. ¿Por qué? Para dar énfasis. Aquí lo que voy a decir, dice Jesús, no pueden pasar por alto. Ustedes necesitan esta revelación, en otras palabras. ¿Cuál revelación? De que Jesucristo, con su absoluta y total autoridad, es el único acceso a Dios. Eso quiere decir. Ahora como que, pero eso ya conocemos. Sí. Pero es una verdad absoluta que tú y yo necesitamos creer, necesitamos tomar en cuenta en nuestro corazón. No hay otra forma de llegar a Dios, sino que Cristo ha venido a nosotros, ha bajado del cielo a la tierra y Él nos busca y Él nos dice, sígame, y Él nos enseña y Él nos habla y Él nos transforma y Él nos salva. Es una verdad absoluta que tú y yo necesitamos tomar en cuenta. Conocemos esas famosas palabras justamente en Juan también, en Juan 14, por ejemplo. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos llegar a Dios? Y Jesús dice esta famosa palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dice? Nadie vendrá al Padre sino por mí, dice Jesús. Esa es esta verdad absoluta lo que está diciendo Jesús aquí. De cierto os digo, veréis los cielos abiertos y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Descubriendo en la palabra de Dios con Jacob y con Daniel, que justamente es el mismo acontecimiento, nos damos cuenta, es la misma verdad espiritual, nos damos cuenta, Él es el único a través del cual nosotros podemos ser salvos. Podemos observar también en Hechos capítulo 4, verso 11 y 12, donde dice claramente, los apóstoles enseñaron a todas las personas, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, otra vez el cielo, bajo el cielo en el cual pueden ser salvos. No hay otro, no hay más, no hay otra religión, no hay ninguna religión que pueda salvar. Solamente el Hijo del Hombre que ha abierto su escalera como bombero y ha bajado del cielo hacia el hombre. Todo lo que el hombre quiere hacer, busca y quiere, desea y quiere hacer y realizar, y sus obras y su bienestar y su buen comportamiento y me porto bien y Dios va a pensar en mí y me va a tomar en cuenta lo que yo hago. En Romanos capítulo 4 dice claramente, Abraham tenía de qué gloriarse por sus obras. En otras palabras, Abraham podía impresionar por las obras a los hombres, pero no a Dios. Tú nunca vas a poder impresionar a Dios con tus obras. Hagas lo que hagas. La palabra dice, aunque te des en vivo y te queman y para el Señor. Aunque hagas eso, aunque te hagas quemar por el Señor, no, eso te va a salvar. El único que salva es Cristo, que ha bajado del cielo a nosotros y nos llama a nosotros, que nosotros podemos seguirle. En Cristo tenemos el nuevo pueblo y verdadero pueblo de Dios. En 1 Timoteo capítulo 2 verso 1 al 7 dice, no hay otro mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y no un falso, un sectario ahí en Centroamérica, un Jesús Miranda, ¿se acuerdan de ese que murió? Que dijo que era Jesús, que era el Padre, y luego dijo el Espíritu Santo y se murió de cáncer. Justo cuando tenía que manifestarse, ¿se recuerdan?
Justo cuando tenía que manifestarse como Dios en la tierra, se murió de cáncer. Qué interesante, ¿no? Como que hasta aquí te has hecho la burla, ¿no? Y ahora su esposa sigue con la sonsa idea. Ahora la esposa del Espíritu Santo es, así es ella. Así dice, así públicamente dice, yo soy el Espíritu Santo. Y le siguen cientos de personas. Miles de personas siguen a esta señora. Qué barbaridad, ¿no? Me están mirando, ¿será pastor? Sí, en nuestros días, sí, en nuestros días, ¿no? Y así hay muchos todavía. Y más va a haber todavía falsos. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Uno solo. Ni tu pastor es. Dios me libre. Más bien, gracias a Dios, no lo soy. Yo no he muerto por nadie. Ni mi muerte serviría por nadie. ¿Me explico? Ni mi buen comportamiento, ni una gota de sangre, ni aunque me expriman todo mi sangre no va a servir ni para salvar una mosca. Solo la preciosa sangre de Cristo nos salva y nos puede acercar al Padre. ¿Y cómo tú llegas a Dios al final? Cuando Dios se revela, cuando Cristo se revela en ti, cuando tú escuchas el llamado de Cristo, de seguir a Cristo, recién has sido salvo. Recién estás empezando a conocer a Cristo. Cuando Él se manifiesta en tu vida para que tú puedas conocerlo. Cuando tú sientes de repente, cuando tú tienes eso en tu corazón, quiero pertenecer a Cristo, quiero realmente estar con Cristo. Eso no viene de ti, eso viene del Espíritu Santo en ti, que ya está manifestándose en ti. Porque el seguir a Cristo no es algo de hombre. No es el hombre ni la mujer que puede definir yo quiero ser de Jesús. Cuando tú dices eso, quiero ser de Jesús, ¿sabes por qué lo dices? Porque Cristo ya te ha llamado. Porque Cristo ya te ha llamado. Y ahora es tu responsabilidad de responder a este llamado. Cristo te dice, sígueme. Ahora lo que tú haces con tu vida, eso ya depende de ti. O te aferras a tu vida, o te aferras a tus posibilidades y a tu potencial, en lo que tú puedes lograr, lo que tú puedes hacer, y aún para Dios, ¿no? A veces lo empaquetamos religiosamente, ¿no? Lo que yo puedo hacer para Dios, todo eso no va a servir de nada. La verdadera fe en Cristo es la fe de la resignación. Donde tú te resignas y digas por fin al Señor, Señor, yo no puedo. Yo no puedo, solo tú puedes a mí. Señor, agarra mi vida. Señor, cambia mi vida. Señor, cambia mi corazón. Transfórmame, Señor, por tu Santo Espíritu. No hay otra forma. Para que no nos movemos demasiado, vayamos al verso 18 aquí en Juan capítulo 1. Les voy a dar una yapita en esta mañana. Verso 17 más, vamos a leer. Una yapa. Dile a que está a tu lado. Recibimos yapa hoy también, qué bueno. Dice, pues la ley... ¿Por medio de quién vino? Pues la ley, ¿cuántas leyes son? ¿Se acuerdan? 613 mandamientos. Dile a que está a tu lado. 613 mandamientos. Y si puedes, anótalo, ¿no? No son solo 10, no son solo 2, no son solamente 15. Son 613. Amén. Y esta ley de Moisés, por eso se llama de Moisés. Los 613 mandamientos, ¿por quién fue dado? Por medio de la ley fue dado por medio de Moisés, ¿no? Necesitamos tener eso bien claro. Y ahora hace un pero. ¿Qué significa pero en castellano? Introduce un cambio. La palabra pero es una palabra de cambio, como sin embargo. Pero otra cosa es, ahí está la palabra pero, ¿no? Entonces la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Fue dada a quién? Al pueblo de Israel. Pero aquí hay un cambio. Agárrense de este cambio. No sigan ahí, Moisés, ¿no? Sino agárrate del cambio. No del cambio político, ¿no? Sino del cambio de Cristo. Amén. Pero, justo lo que necesitamos. ¿Necesitamos la ley de Moisés? No. ¿Qué necesitamos? La gracia y la verdad. ¿Y por medio de quién viene la gracia y la verdad? Vinieron por medio de Jesucristo. Es la yapita. Ahora vengo a lo que quería decirles. Verso 18. A Dios. ¿Cuántos lo han visto? Ahora agárrense las sillas. Esta mañana van a agarrarse mucho de las sillas. Escúchame. Ni Moisés vio a Dios. No, pero yo me recuerdo, había un acontecimiento ahí, cara a cara, una cuestión así, ¿no?
quieren romperse más la cabeza, estudien eso también, ¿no? Ni Moisés vio a Dios. No, pero Elías ahí estaba en la cueva. ¿Qué vio Elías? Las espaldas de Dios. Y le dijo Dios a Elías y a Moisés también, porque hombre que me ve, muere. Por tanto, puede decir con toda tranquilidad, Moisés no vio a Dios. Elías no vio a Dios. ¿Quién vio a Dios? Jesucristo, el único. Dile que está a tu lado, el único que puede ver a Dios es Jesucristo. Dice, a Dios nadie le vio. ¿Qué dice? Mira la palabra que dice aquí el Espíritu Santo. Jamás. Dile que está a tu lado, jamás. Jamás. ¿Saben lo que significa? Nunca. Eso no ocurrió nunca. Nunca hombre alguno ha visto a Dios. A Dios nadie le vio jamás. No solamente nadie dice, sino también jamás. Dos énfasis aquí. Nadie le vio a Dios, ni nunca alguien le haya visto. Nos impresiona, ¿no? Porque a veces pensamos otras cosas, ¿no? A Dios nadie le vio jamás. Y ahora viene el unigénito Hijo. ¿Quién es? Jesucristo. El unigénito Hijo no solamente lo vio al Padre, sino ¿dónde está? Que está en el seno del Padre. O sea, aquí habla de Padre e Hijo. Una íntima comunión, una íntima relación entre Padre e Hijo. Muy íntimo. No solamente Jesucristo vio al Padre, sino está en intimidad está uno con el Padre. Eso viene más adelante de Juan capítulo 14, ¿no? Yo y el Padre uno somos. ¿Se recuerdan? ¿No? Pero aquí dice simplemente el unigénito Padre que está en el seno del Padre. Está en plena y absoluta comunión con el Padre. ¿Qué hace Jesús? Él le ha dado a conocer. En otras palabras, ni el pueblo de Israel ha podido conocer a Dios. Porque el conocer a Dios viene ¿por quién? Por Cristo, no por Moisés. Si algunos hoy día todavía quieren agarrarse a la ley y a las fiestas y a esto y a los sacrificios y a fechas y a tal cosa, yo no sé qué están haciendo. Pero yo sé solamente una cosa. Ni el pueblo de Israel conoció realmente a Dios. Por eso también fueron tan desleales a Dios muchas veces. A veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué tan infieles a Dios? ¿Por qué Dios siempre estando detrás ahí como un niño ahí haciendo un pañales todo el tiempo? ¿Por qué son tan mal agradecidos si Dios lo sabía? Porque ni ellos conocían a Dios. Porque el genuino, verdadero conocimiento de Dios, ¿a través de quién viene? A través de Jesucristo. Recién a partir de hoy día, a través de la cruz de Cristo, a través de su resurrección y de su revelación, tú y yo podemos conocer a Dios de verdad. El apóstol Pablo ya lo decía. Nosotros solamente hemos palpado a Dios como a ciegas. ¿Me explico? Yo me atrevo muchas cosas a decir esta mañana, ¿verdad? Pero observen en las palabras de Dios. Observen en la Sagrada Escritura. Es un atrevimiento que yo diga, ni Israel conoció a Dios de verdad. Ellos solamente estaban palpando. ¿Qué dice el mismo apóstol Pablo? Tienen una venda, no pueden. Recién en Cristo, esta venda es quitada, dice Pablo. Entonces, ¿por qué Pablo dice, yo anhelo que ellos también puedan ser salvos? Porque no lo eran, pues. Hasta eso tenemos confusión. No, ellos ya son salvos porque son pueblo de Dios, son pueblo de Israel. ¿Qué cosa? Pablo ora, Pablo dice incluso esas tremendas palabras. Si fuera posible que yo sea anatema, que yo sea separado de Cristo para salvar a algunos de mis compatriotas. ¿Qué está diciendo con eso? Que no son salvos. ¿Cómo el pueblo de Israel será salvo? Cuando doblan sus rodillas ante Cristo, cuando entregan sus vidas a Cristo. Y ahí dice Pablo en justamente Romanos capítulo 9, 11, 10. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Y aquí no hay diferencia entre judío y griego. Todos necesitan confesar a Cristo como Señor y creer con todo el corazón en el Señor Jesucristo que Dios lo levantó de entre los muertos. Y Pablo lo dice, no lo digo yo. Yo no me atrevería a decirlo, pero Pablo lo dice. No hay diferencia. Todos tienen que confesar a Cristo como Señor. Judíos
y gentiles, no importa quién sea. ¿Cómo serán salvos los gentiles? Es decir, nosotros, los bolivianos, los alemanes, los gringos, los japoneses. ¿Cómo seremos salvos? Confesar a Cristo como Señor de nuestras vidas y creer en Él absolutamente. Que Él es el único camino, la única vida, la única verdad. Y solo Él nos puede revelar a Dios y hacernos conocer a Dios. Pero óigame, también el israelita igual. Por eso necesitamos orar también por el pueblo de Israel, para que ellos también puedan conocer a Cristo. Y de esta manera recién conocer a Dios. Repito, el pueblo de Israel ha conocido a Dios solamente de una manera así, a ciegas, palpando, nada más. Pero nuestros ojos, ¿qué dice Juan? Ya hemos visto. Bueno, tal vez con los físicos, ¿no? Pero creemos en Él. Hemos conocido, podemos seguir conociendo al Señor. Amén. Amén. Y ahí volvamos y ahí terminaremos Mateo 11, donde hemos leído. Mateo capítulo 11, por favor, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mira cómo Jesús habla. Él conoce al Padre, ¿sí? Él está en unión perfecta con el Padre. Y le dice y ora al Padre porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Ahora, no es necesariamente a los niños de edad, sino todos los que tienen corazón de entrega y de resignación a Dios como de niño. Es importante. No estamos pensando, ellos se conocen. No, no es que conozcan a Dios, sino así debemos ser nosotros. Y Jesús lo dice: si ustedes no os hacéis como los niños, no podéis conocer a Dios, no podéis entrar al reino de Dios. Amén. Y mira lo que dice Jesús, verso 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Esto, sí, Padre, así te agradó, equivale al Juan, verdad, verdad. Es la equivalencia. Aquí Mateo lo describe, en cambio Juan coloca la palabra que realmente utilizó Jesús. Amén, amén. Y aquí dice Mateo: sí, Padre, dijo Jesús, sí, Padre, porque así te agradó. Y ahí dice Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y otra vez: y nadie conoce al Hijo sino el Padre. A mí, dice Jesús, solamente me conoce el Padre. Solo el Padre de Dios, me conoce a mí perfectamente. Y luego dice: y ni al Padre conoce alguno. Y eso estamos entendiendo. Y Jesús era judío, estaba hablando a judíos, a israelitas, diciendo: ni el Padre de Dios conoce a alguno. Equivale a lo que Juan había dicho: nadie ha visto a Dios jamás. Ni el Padre, ni al Padre conoce a alguno. Nadie conoce al Padre, sino solo ¿quién? Sino el Hijo. Solo el Hijo conoce al Padre, a Dios. ¿Y a quién más puede conocer a Dios? Y aquel a quien el Hijo, Jesucristo. Solo así podemos conocer a Dios. Solo cuando el Hijo a aquel persona revela quién es Dios. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. ¿Y quién más puede conocer a Dios el Padre? Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Depende de la voluntad de Cristo. No depende de tu correr, no depende de tus sacrificios, no depende de tu buen comportamiento, no depende de cuántos escalones has subido en la escalera religiosa. Depende de Cristo. Eso es resignación, queridos. Y eso necesitamos. Eso necesitas tú y yo. Resignar. Señor, si tú no te me revelas, puedo conocerte. Entonces, lo que más necesitamos orar es realmente: Señor, revélate en mí. Señor, muéstrame quién es el Padre. Así como Felipe había dicho, no hemos leído ahora por la falta de tiempo, pero Felipe, ¿qué había dicho? Muéstranos al Padre y nos es suficiente. ¿Y qué responde Jesús? Tanto tiempo he estado con vosotros y no me has visto a mí, porque yo y el Padre uno somos. En otras palabras, mientras Cristo se revela a nosotros, más vamos a conocer también a Dios, porque Él es Dios, Él es uno con el Padre. ¿Qué vas a hacer? En primer lugar, necesitamos reconocer que solo en Jesucristo, Él, con su absoluta y total autoridad, con su dominio eterno, que ha recibido toda gloria, toda honra, todo imperio, todo poder,
ha recibido Cristo, al resucitar, se le ha devuelto a dar la gloria que había abandonado Cristo al hacerse hombre, lo había vuelto a recibir al resucitarse. Por eso la resurrección es muy importante. Los que lo niegan de todo al final de Cristo. Entonces, Cristo con su absoluta y total autoridad es el único acceso hacia Dios. Eso necesitas tú creer. Eso necesitas pedir al Padre: Señor, manifiéstate de esta manera en mi vida. Segundo, es necesario que tú te resignas. Eso es la fe cristiana, resignación. El que no se humilla ante Dios, a Dios no le puede hablar. ¿Me explico? Recién cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, por un lado el enemigo huye, pero también Dios estará con nosotros cuando nos resignamos, cuando nos humillemos ante Él. Por eso Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Pobres en espíritu significa los que no conocen a Dios. Ellos pueden conocer a Dios. De ellos será el reino de los cielos. Amén. Entonces, nuestra fe cristiana tiene que ser caracterizada por esta resignación. Yo no puedo, Señor. Yo dependo de ti. Yo me aferro a ti, Señor. Yo me agarro de ti, Señor. Tómame de mi mano, Señor. Esa tiene que ser nuestra oración todos los días. Yo como pastor, yo no puedo. Yo cometo errores, yo no puedo. Obviamente Dios ha tenido que transformar mi vida, pero es lo que Dios ha hecho en mí y tiene que seguir haciendo. Pero yo no puedo, ¿me explico? Los que esperan de mí de repente cuando me invitan a otro lugar, qué sé yo, maravillas, a veces me dicen: ay, el pastor alemán va a venir, qué lindo. Yo no puedo. Yo me resigno ante Dios. Siempre lo entrego: Señor, haz tú. Cuando oro en la mañana aquí para nuestra reunión: Señor, habla tú. Yo no puedo. Cuando tú tienes que predicar a una persona, hazlo obviamente, pero pida al Señor: Señor, habla tú. Por eso Jesús decía: Dios, hasta activamente, Dios lo ha escondido a los sabios y poderosos. Hasta lo escondió. No solamente no podemos nosotros con nuestra sabiduría e inteligencia, sino hasta Dios, el reino de Dios, lo ha escondido de nuestro conocer. Por eso los ateos, ¿dónde? Por eso Yuri Gagarin, cuando él, el primer hombre viajó ahí al espacio, el primer hombre ruso, ¿verdad? Cuando él, dicen que lo haya dicho, no sé si es verdad, pero dicen que haya dicho que, hablan de Dios, aquí tampoco está Dios. ¿Por qué el ateo no encuentra a Dios? Porque está escondido Dios. Dios se esconde a los poderosos y a los sabios e inteligentes. Porque no es de esta manera. Es a través de la humillación, es a través de la resignación, es a través: Señor, yo no puedo, solamente manifiéstate a mi vida lo que tú hagas en mí. Amén, amén. Nos pongamos de pie, por favor. Oh Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú no dejaste el cielo cerrado para nosotros, sino tú rompiste los cielos. Tú atravesaste los cielos y has llegado a nosotros, Señor. Y pareciera que hasta has atravesado nuestra inteligencia, nuestro conocimiento. Y que bueno, Señor, hasta nuestros pecados has atravesado. Nuestro corazón a veces duro y de falta de entendimiento espiritual. Hasta eso. A veces pareciera que las cosas que están en el corazón, la dureza del corazón, a veces parecieran más oscuras y más duras que los mismos cielos que tú has atravesado, Señor. Pero qué bueno, Señor, que tú puedes atravesar todo. Hasta tu palabra dice estas increíbles dichos, estas increíbles palabras, que aún las tinieblas en ti, ante ti, se conviertan en luz. Y así haz con nosotros, Señor. Aun si mi corazón fuera tan oscuro como las mismas tinieblas, aun si mi corazón fuera tan sucio como el mismo infierno, cuando tú llegas, cuando tú transformas mi corazón, es luz en ti, es santidad en ti. Oh Señor, nos resignamos, nos humillamos ante ti, Señor, y creemos esta verdad absoluta, que nunca alguien haya conocido a Dios. Solo tú conoces a Dios verdaderamente, Jesús, y solo tú nos lo puedes revelar. Solo sobre ti están los cielos abiertos y suben y bajan los ángeles de Dios. Solo cuando la revelación tuya, Jesús, viene a nuestros corazones y llena nuestras vidas y llena y inunda nuestro ser, recién
ya no palpamos a Dios, sino de verdad podemos conocer a Dios. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único verdadero Dios, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Te alabamos, te adoramos, Señor.